La metodología de este estudio básicamente nos permite analizar cómo la luz puede influir en los procesos de splicing alternativo en las plantas y para lograrlo se aplicaron técnicas como la RT-PCR radioactiva en la que se amplificaron fragmentos de ARN marcados con nucleótidos radioactivos. Y luego se utilizó una electroforesis en gel para visualizar los productos para cuantificar las isoformas de ARN por su tamaño y abundancia. A su vez, se utilizó una qPCR con SYPR Green, que es más que todo un colorante fluorescente que se une al ARN y emite luz en cada ciclo de amplificación en la reacción de PCR. Entonces, estas técnicas básicamente también nos permiten detectar y comparar los distintos patrones de procesamiento de ARN, mostrando cómo se pueden modular la expresión genética dependiendo de las condiciones de luz y oscuridad. Siguiendo con la pregunta que permite analizar, como lo mencionó mi compañero anteriormente, también este estudio permite analizar el papel de la estructura de la cromatina, ya que la acetilación de las histonas como tal dentro de la cromatina es el que emite el efecto de la luz, así como la importancia funcional del factor de elongación TFIS. También ya que ayuda, cuya ausencia elimina completamente la respuesta del splicing a la luz. También permite examinar cómo señales retrógradas provenientes del cloroplasto pueden modular procesos nucleares conectando la actividad fotosintética con la regulación genética o génica. Por lo tanto, cuyo conjunto a este artículo como tal ofrece un análisis integral como factores ambientales, particularmente la luz, controlar las expresiones genéticas post-transcripcionales mediante la interacción de transcripción, elongación estructural de la cromatina y splicing alternativo. Uno de los mutantes utilizados fue HD1, defectivo en la desacetilación de histonas. Gracias a este mutante se observó que cuando la cromatina se mantiene más abierta, el patrón de splicing imita el efecto de la luz. Esto sugiere que la estructura de la cromatina influye en la elongación de los ARN polimerasados. El otro mutante clave fue TFIIS, que presenta una deficiencia en la elongación de Pol II. En este caso, el efecto de la luz sobre el splicing se perdió completamente, confirmando que la velocidad de elongación es el mecanismo que controla las decisiones de splicing en las plantas. Para garantizar la eficiencia y especificidad de splicing, se usaron genes de control como ATRS2Z33, cuyo splicing no cambia con la luz. Además, se midió el índice de splicing, los niveles totales de ARN, lo que aseguró que los efectos observados se debían realmente a cambios en la selección de exones y no a diferencias en la transcripción o en las entidades total de ARN. Entre los controles que utilizaron en la investigación destacan 4. El primero, el control de splicing en eventos no afectados por la luz, el cual consistía en el uso del gen ATRS2Z33 como control negativo, el cual no cambiaba con las condiciones de luz y oscuridad, lo que demostraba que los cambios en otros eventos de splicing son específicos. El segundo, los inhibidores farmacológicos que afectan la elongación de la Pol II, como la camptothecina, un inhibidor que bloquea esta elongación, y la tricostatina A, un inhibidor de histonas de acetilasas que favorece la elongación al provocar una apertura en la cromatina. En resumen, las técnicas que utilizaba la investigación fueron 5. La primera, los tratamientos farmacológicos con compuestos como el CPT o la TCA tenían el propósito de modificar la elongación de Pol II. Esta producía datos de isoformas de splicing y era la técnica adecuada debido a que esta ayudaba a determinar el efecto de elongación o splicing en las muestras. Los controles utilizados fueron solventes y genes sin respuesta. La segunda técnica fue el RT-PCR y el QRT-PCR, la cual cuantificaba isoformas de RNA. Esta producía proporciones de isoformas y fue la técnica adecuada para utilizar, ya que detectan cambios en los procesos de splicing a nivel del RNA. Los controles utilizados para esta fueron los genes de control no regulados por luz. La tercera técnica fue mutantes TFIIS, las cuales evalúan el efecto en elongación en vivo. Estas producían datos que eran isoformas en mutantes versus wild types y fue la técnica adecuada debido a que validan el rol de elongación en regulación. Los controles utilizados fueron el wild type y los genes no regulados. La penúltima técnica utilizada fue la inmunopropiciación de Pol II o CHIP abreviado.
Este tenía el propósito de medir la distribución de POL2 en genes y producía datos que eran los niveles de ocupación en regiones específicas. Esta fue la técnica adecuada debido a que vinculaban la elongación y la distribución de la muestra, y los controles utilizados fueron los genes sin cambios en la elongación. Finalmente, la última técnica fue el análisis de niveles de RNA, las cuales cumplían el propósito de comprobar los cambios en la expresión total del gen y producía, como de intuir, los niveles absolutos de RNA. Esta fue la técnica adecuada debido a que controlan los cambios de splicing y tenía como control los genes sin efectos por luz o elongación. Primero, los científicos usaron tratamientos con fármacos para manipular la actividad de ADN y la ARN polimerasa 2. TSA o tricostatina A es un inhibidor de histona desacetilasa. Esto significa que evita que las histonas se cierren demasiado, haciendo que la cromatina se relaje. Una cromatina más abierta permite que la ARN polimerasa 2 se pueda mover más rápido, aumentando su elongación. En cambio, CPT o camptotecina bloquea la topoisomerasa 1, una enzima que alivia el enrollamiento del ADN. Al inhibirla, el ADN se enreda y la polimerasa se ralentiza, simulando condiciones de baja elongación. Segundo, tenemos el RT-PCR y el RT-qPCR, que funcionó para la detección de isoformas de splicing. Después utilizaron la técnica clásica de RT-PCR para analizar cómo cambia el splicing de ciertos genes. Primero extrajeron ARN total de las plantas, lo convirtieron en ADN complementario o cDNA mediante transcriptasa reversa y luego amplificaron regiones específicas con PCR para poder visualizar las distintas isoformas. El RT-PCR permite ver si un gen produce diferentes longitudes de fragmentos según se incluyan o no ciertos exones. En otras palabras, se muestra qué tipo de splicing alternativo ocurre. El RT-qPCR, en cambio, mide cuánto se expresa cada isoforma en tiempo real, usando un marcador fluorescente como SIBR Green. Así, pueden cuantificar los cambios de splicing entre condiciones de luz y oscuridad. En este estudio se utilizaron distintos reactivos y materiales clave para comprender cómo la luz regula el empalme alternativo en Arabidopsis thaliana. Entre los compuestos principales se usaron tricostatina A, un inhibidor de histona de acetilasa, y camptopecina, que bloquea la elongación de la ARN polimerasa 2. Estos fármacos permitieron imitar o interferir con los efectos de la luz sobre el proceso de transcripción. También se emplearon anticuerpos específicos como los dirigidos contra histona H3, su forma acetilada H3K9 y la propia ARN polimerasa 2 para realzar los ensayos de inmunoprecipitación de cromatina y los Western blots. Para medir la actividad de las desacetilasas de histonas se utilizó el kit HDAC GLO1 y 2 de Promega, y la extracción de ARN se realizó con trisol o trireactivo, seguido de la síntesis de cADN y amplificación por RT-PCR. En conjunto, estos materiales permitieron analizar con precisión cómo los cambios de luz afectan la estructura de la cromatina, la elongación de la polimerasa y finalmente también el patrón de empalme alternativo en las plantas.